La pregunta que muchos se hacen: ¿cómo terminó el director de Hola Venezuela, el cronista social del Nacional y articulista de Blitz y Look Caracas, como candidato de la MUD en el circuito 2 del Estado Lara? Bueno, porque paralela a mi actividad como periodista de la prensa social, de la prensa que llaman rosa como género periodístico, soy un ciudadano venezolano completamente conectado con la realidad que estamos viviendo. Además soy militante del Partido Voluntad Popular, formo parte de la Comisión de Estrategia del partido y bueno, siempre hemos estado en el tapete con el tema político, especialmente a través del programa Buenas Noches, que durante 7 años y medio conduje con mi amigo Kiko Bautista y mi amiga Carla Angola en Globovisión. Y pues mira, se presentó esa oportunidad a un tema allí puntual en el circuito 2 con uno de los candidatos, que se hicieron unos pequeños enroques para resolver unos asuntos puntuales de los equilibrios de la maqueta, y salió mi nombre en la propuesta inicial. Me llamaron y yo dije, ¿cómo no? Y además el estado Lara para mí es pues mi estado natal, amo profundamente ese estado y siempre he estado en conexión permanente con su gente, con mi familia, mis primos, mis amigos, mi infancia, mis compañeros de primaria viven allí, así que no fue nada desnaturalizado de mi día a día, de mi día a día. ¿Has propuesto públicamente debates para la asamblea como el aborto, sí, entre otros? Sí. ¿Cuál es tu postura en principio sobre estos temas y qué otros debates quisieras llevar? Bueno, porque es que en el caso de Voluntad Popular, y uno de los postulados de nuestra organización y de nuestro líder Leopoldo López, es que todos los derechos tienen que ser para todas las personas. Por lo tanto, hay temas que no deberían ser tabú en una sociedad moderna y una sociedad que está en transformación y que quiere entrar con pie firme al siglo XXI, porque finalmente a nosotros nos ha ocurrido la misma tragedia que nos ocurrió en el siglo XX, que terminamos entrando en el siglo XX a mediados, casi al inicio de la década de los 40. Entonces, todos estos elementos que tienen que ver con los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con la transformación de la sociedad, deberían ponerse en el tapete y debatirse sin ambajes, debatirlas como dirían en el pueblo, a calzón quitado. Por ejemplo, en el caso del aborto, en el caso de los derechos de los homosexuales, de las lesbianas, de los transgéneros, hay algunos grupos que se oponen y dicen, pero ¿y por qué te vas a oponer? Si yo no me he puesto, por ejemplo, a que tú decidas tener esta creencia o tener este culto religioso, porque tú te vas a poner a que esta persona quiera tener tu derecho. ¿Eso no significa un sacrificio o un riesgo político de los votos electorales? Porque pues hay un sector conservador aún en el país. Bueno, pero es que yo creo que justamente esas son las cosas que deben acabarse en la política, de los cálculos electorales y electoreros. O sea, yo creo que cuando estamos hablando en la concepción del país que queremos, de la sociedad, de las normas que tenemos que brindarnos como sociedad, tenemos que hablarlo, vuelvo y repito, sin ambajes, sin ningún sentido tú sabes, de querer enfrentarnos por puro gusto, sino que justamente yo creo que esas discusiones enriquecen el debate público. ¿Y qué ha ocurrido recientemente que encuestadoras como Data Analysis dan como victorioso o le dan ventaja momentáneamente a candidatos que están fuera de la MUD, candidatos además que no son tampoco de Henry Falcón, como Eduardo Gómez Sigala, que se lanza de forma independiente? Bueno, en el caso de esas encuestas tengo entendido que cuando se menciona el nombre de este candidato frente al candidato de la oposición, Alfonso Marquina, ocurre algo de eso que tú me estás escribiendo, pero cuando se habla de los bloques políticos, es decir, usted votaría por un candidato de la MUD contra un candidato del oficialista, las cosas cambian. Es decir, yo creo que la tercera vía en este momento del país no tiene sentido, porque primero el sistema electoral está diseñado para que se polaricen dos opciones. Y la prueba más clara de esto es que, por ejemplo, el caso del gobernador, cuando venía de las filas del chavismo y pasó a la organización PPT, que se desprendía del chavismo, sacó aproximadamente 115.000 votos y sin embargo ningún diputado, porque justamente el sistema está diseñado para eso. Conversando un poquito más sobre el circuito 2, históricamente ha favorecido al chavismo electoralmente. De hecho, en las más recientes elecciones, solo 2 municipios lograron acercarse, que fue Crespo en las presidenciales de 2013, que obtuvo mayoría la oposición, y Jiménez en las municipales de ese mismo año, donde la oposición obtuvo 39,28%, o sea,
pocos votos de diferencia. ¿Cómo planea Roland Carreño revertir esta tendencia? El otro día visitaba un barrio en Quibor, 1 de mayo, y me decía, no te metas, es un barrio oficialista y nunca... Todo lo contrario, la gente, bienvenido, pasa adelante, estamos cansados, estamos obstinados de que nos roben. Y además, yo me pregunto, por ejemplo, estos candidatos que van por el lado del oficialismo, ¿con qué cara le van a pedir el voto a los ciudadanos del circuito 2 si jamás se ocuparon de sus problemas? Jamás. De hecho, hay un enfrentamiento terrible entre ellos dos, entre los dos candidatos del oficialismo. Uno perdió en las primarias, en esa farsa que ellos montaron de primaria, porque al final tenían que haber elegido los dos candidatos con sus suplentes y eligieron más que uno solo. Les dieron 25% de lo que correspondía para el circuito electoralmente para las primarias. Entonces resulta que ellos están enfrentados, alcaldes que mandaban mensajes para que mandas a votar por una fórmula, ahora están enfrentados con el otro, porque justamente allí el interés no es el interés de resolver los problemas de la gente, es el interés de estar en el poder por el poder, pero negociado para la corruptela. ¿Qué retomaría Roland Carreño de las políticas públicas aplicadas por el chavismo? Bueno, fíjate tú, por ejemplo, a mí me causa mucha gracia cuando alguien dice el chavismo visibilizó la pobreza, al pobre. Yo, ajá, ¿y qué hizo justamente para superarlo? Bueno, hicieron unas escaramuzas justamente, pero que al final se perdieron por el tema ideológico, por el asunto sectario, por esa visión militarista y cuartelaria de la sociedad. Entonces creo que tiene que ver que esas intenciones de transformación de la sociedad, primero que no tienen que pasar por el matiz ideológico, tiene que ser un proyecto que nos abarque a todos y con el que todos estemos de acuerdo. Y luego tiene que ver con el sentido trascendente de cada actividad, más allá del momento. Es que es para que te resuelvas hoy y sigas creciendo en el futuro y tú dejes de ser pobre, no que te mantengas pobre para someterte, para manipularte, para pedirte un 1 por 10, para decirte, mira, que tienes el bolsito de comida, pero si no votas por mí mañana no la vas a tener. Eso no puede ser el sentido de nación. En el espectro ideológico, ¿en qué posición se ubica Roland Carreño? Bueno, mira, yo creo que soy una persona de centro, sí, porque centro izquierda siempre pero el tema, yo creo que el tema ideológico, yo creo que mientras tú resuelvas a la gente sin imponerle, mientras hay una visión humanista de las cosas, de conocimiento y de solidaridad de los dramas de la gente, y que realmente te empeñes en resolverlo, no para empoderarte tú, para ser tú el dueño de esto, yo soy a la suerte de Mesías tuyo, sino que soy un ciudadano que estoy colaborando desde mi posición individual para transformar lo colectivo. Yo creo que eso es lo fundamental. ¿Cree Roland Carreño en el diálogo entre oposición y chavismo? Sí, pero en un diálogo condicionado, el diálogo de verdad honesto, vamos a construir el país, y de hecho eso debería ocurrir, porque son realidades políticas que están allí y no vamos a estar matándonos toda la vida, y de hecho puede tener clarísimo los oficialistas que nosotros vamos a ser mayoría en la Asamblea Nacional y que los espacios que les correspondan al oficialismo van a estar allí.